El día de hoy vamos a ver un tema interesante que es llamado la adicción a la nicotina. De una forma introductoria, vamos a hablar del uso de la hoja de tabaco para crear y satisfacer la adicción a la nicotina. Fue introducido a Cristóbal Colón por los americanos nativos y se propagó con rapidez a Europa. ¿Quién lo llevó a Europa? Fue Cristóbal Colón, dado y cuando él hizo la visita a América, principalmente a Norteamérica, y los nativos de ahí le dieron la hoja del tabaco y pues él la consumió y al consumirla le gustó y lo llevó también a Europa. Dentro de los efectos psicoactivos vamos a decir que la nicotina es el componente principal del tabaco que le confiere su naturaleza adictiva, pero también contribuye a la intensidad de la adicción otros componentes y asociaciones conductuales. Los fumadores adictos regulan su consumo de nicotina al ajustar la frecuencia e intensidad con que fuman para obtener los efectos psicoactivos deseados y evitar la abstinencia. Interesante este apartado porque nos dice de que el fumador lo hace con frecuencia e intensidad, pero ¿para qué? Para tener un efecto psicoactivo. Y ese efecto psicoactivo que va a tener es de placer y evitar la abstinencia. Por esas dos razones es que lo hace. Los problemas médicos que va a tener el tabaco curado, no quemado, que se consume por vía oral contiene nicotina, carcinógeno y otras sustancias tóxicas que causan enfermedades gingivales, en el caso de la gingivitis, inflamación de las encías, en el caso de los cánceres bucales y pancreáticos, y con mayor frecuencia las cardiopatías que están asociadas principalmente a aquellos problemas de arteriosclerosis. En el pulmón vamos a decir que el consumo está compuesto de aerosol fino y una fase de vapor. Las partículas de aerosol tienen un diámetro que permite su depósito en las vías respiratorias y superficie de los alvéolos del pulmón. Le permite que como las partículas son tan pequeñas, que le permite llegar al pulmón, llegar ahí, quedarse para destruir a todas las células. Del alquitrán, lo que vamos a decir que es un conjunto de partículas, con excepción de la nicotina y la humedad, que se denomina alquitrán. Y con excepción de la humedad y la nicotina, todo lo demás es alquitrán. El pH, vamos a hablar del pH alcalino, del humo, de las mezclas de tabaco empleadas en pipas y cigarros puros. Posibilita absorción suficiente de la nicotina a través de la mucosa para satisfacer las necesidades de esta droga en el fumador. El pH alcalino del humo le permite que sea absorbido de una forma suficiente y eficiente para que y lo hace a nivel de lo que es la mucosa. En la mucosa se consume para una necesidad y un placer del fumador. Así tenemos el pH, el otro pH, hablamos del pH alcalino y hablamos del pH ácido del humo generado por el tabaco usado. El pH alcalino es aquello que vimos anteriormente en la lámina, que es el consumo que se absorbe por las mucosas. Aquí es el humo ya generado por el tabaco usado en los cigarrillos, reduce demasiado la absorción de la nicotina en la boca, de manera que es necesario inhalar el humo hacia la mayor superficie del pulmón con el fin de absorber las cantidades de nicotina necesarias para satisfacer la adicción del fumador. Él necesita aún más todavía. El otro, vemos la preferencia del consumidor del tabaco en la forma de cigarrillo con los siguientes incrementos del depósito de humo del pulmón. Ha creado la epidemia de cardiopatía, neumopatía, cánceres de pulmón, que denomina las manifestaciones actuales de la patología relacionada con el consumo del tabaco. Y el tercer componente es que se ha corroborado con el vínculo de ciertos genes con la adicción de la nicotina. Algunos reducen la eliminación de este alcaloide, en tanto que otros se relacionan con la mayor posibilidad de que la persona se torne dependiente de tabaco y de otras drogas, y también con una mayor índice de depresión. Parece que la mayoría de las personas que consumen
que son consumidores de tabaco y que son consumidores de principalmente su alta frecuencia, tienen un componente de depresión, pero a la vez es la puerta de entrada para otras drogas. Dentro de los genes, vamos a decir que es poco probable que los factores genéticos solos sean los determinantes de la adicción. La probabilidad es más probable que la susceptibilidad genética, que influye en la probabilidad de que la experimentación con tabaco con el adolescente culmine en las adicciones en la vida adulta, y en el índice, el mayor índice de tabaquismo y frecuencia en el consumo del hábito de fumar se ha observado principalmente que es mayor en Centroamérica, pero también en otros continentes también lo hacen con una proporción mayor. Un fenómeno preocupante es el índice cada vez mayor de tabaquismo registrado en los países en desarrollo. Tenemos que tres escenarios del corazón, cerebro, arteria y tracto respiratorio. A nivel del corazón tenemos todas aquellas coronariopatías, todas aquellas enfermedades que comienzan a partir de los 35 años en adelante y pueden pasar de los 65 años. Aquellas apoplejías que afectan al cerebro, que son los derrames cerebrales, pueden comenzar a partir de los 35 años también. Y los aneurismas aórticos y la obstrucción crónica de las vías respiratorias, que también son afectadas tanto las arterias como también son afectados todo lo que es el tracto respiratorio. Todo lo que son los cánceres asociados al consumo de la nicotina, tenemos pulmón, laringe, labios, vocales y faringe, esófago, vejiga y otros órganos de las vías urinarias, los riñones también, páncreas, estómago, hígado, cuello uterino, en el caso de la mujer, en el cerebro en las mujeres, las leucemias mieloides agudas, el síndrome de muerte súbita del lactante y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del lactante, que son riesgos relativos por el mismo consumo, ya sea de la mamá o del papá, y el riesgo relativo bajo peso al nacer por el consumo directamente de la mamá, que son adictos pues al cigarro. Tenemos aquí también tres condiciones de la acción del médico: las intervenciones farmacológicas y las intervenciones eficaces. Dentro de las acciones del médico, el interrogatorio, que tiene que ser un interrogatorio eficaz, conciso, aconsejar al paciente, identificar a los fumadores en su intensidad y frecuencia, auxiliar al paciente en su momento de querer dejar de el fumado, y establecer una conducta de vigilancia con cada una de ellas en una frecuencia de consulta. La intervención farmacológica tenemos las de primera línea y segunda línea. Dentro de la primera línea, toda como la goma de mascar con nicotina, parches de nicotina, inhalador nasal de nicotina, inhalador bucal de nicotina, trociscos de nicotina, bupropión y vareniciclina, que son los de primera línea, principalmente los parches con nicotina, que son los más utilizados. Y tenemos el de segunda línea como la clonidina y la nortriptilina, que son antidepresivos que se ocupan también para poderle ayudar al paciente en su estado de depresión. Y las intervenciones eficaces, como el consejo médico y otra persona, asistencia de 10 minutos. Tenemos también los programas de abandono intensivo del tabaquismo, tenemos el sistema de identificación del tabaquismo y los consejos profesionales en el caso de que no son médicos pero que son terapeutas que están en la lucha contra el tabaquismo. Y tenemos aquí romper las cadenas de la nicotina, que es el mensaje final para poder dejar todo lo que tiene que ver con el uso de la nicotina.